La mañana, aquel parte del día en el que todo comienza de una forma luminosa, una forma en la que todo de alguna manera se siente vivo y con esperanzas. Así se siente Mark Grayson al despertar este día. No sabe el que sería la razón de esta sensación, o al menos no podría expresarlo con palabras. Mientras está sentado en el borde de su cama, agarraría su celular, y ve que un mensaje le llegó a su WhatsApp. Al abrirlo ve que le mandaron mensajes. Era Holly Robinson, que le había hablado y preguntado el cómo estaba. Mark al ver los mensajes, solo agarra su teléfono y le dice que está bien, de paso aprovecha para preguntarle el cómo consiguió su número. Ella solo se limita a bromear un poco, sacándole una pequeña risa al asiático que no pudo contener. Ambos hablaron un tiempo, hablando de cosas triviales, intentos de tocar la política, y pero cualquier tema que se les venía a la mente, sacando de forma instantánea cada tema, como si hablaran con alguien que tienen una conexión inevitable. ¿Te interrumpo en algo, Romeo? Al escuchar la pregunta, Mark voltearía a ver de dónde vino, viendo a Robin, quien estaba apoyado en la pared de su casa, con una pequeña sonrisa que acompañaba su tono burlón de hace rato. ¿Pero qué? ¿Cómo es que? Vamos, galán, ¿no se te puede olvidar quién soy yo, sí? Responde con ironía el héroe mientras se despega de la pared y se acerca al asiático, quedando los dos cara a cara. Ja. Digamos que sí. Pero supongo que no viniste aquí solo para saludar. ¿Qué comes que adivinas? Te vine a traer tu regalito. Al decir eso, el vigilante sacaría algo de su bolsillo. Era una identificación que decía Nud Brody. Un evidente nombre falso para una cédula de identidad falsa, de un hombre con rasgos asiáticos que según esta cosa, reside en Gotham. ¿Es en serio? Te hice un favor, ¿crees que convenga que uses tu nombre real? Trabajaste en propiedad de Black Mask. ¿Por qué tendría que tenerle miedo? Yo no hice nada. Exacto, no hiciste ni una mierda para detenerme. Al decir eso, el vigilante solo camina a la dirección de una silla, para luego agarrarla, acomodarla y sentarse al revés en la silla, seguramente para sentirse más cómodo o más acorde a la situación. Al escuchar el nombre de Mark Grayson en Chicago, pensarán que te hiciste a la fuga. O en el peor de los casos, que eres un chivato, que lo peor es que no está alejado de la realidad. Tras esas palabras, Mark se quedaría callado, pensando en lo dicho por él mientras se estruja la frente con sus manos. Esto ya parece más una broma del mundo que algo realmente serio. Pero de cualquier manera, debe centrarse exclusivamente en Immortal. Al menos por ahora. Supongo. Supongo que servirá. Gracias. Sí, bueno, si dirás alguna mierda así como, no sé cómo pagártelo, me vendría bien un desayuno, incluso me conformo con un pan duro. Espera, ¿en serio? ¿Acaso me ves con cara de payaso? Esto. No. Es que. Sinceramente no me esperaba esa propuesta. No me culpes, me desvele viendo tu identificación, me lo debes. Bueno, tienes razón. Supongo que debo tener algo en la heladera. Mark en eso solo se levantaría poniendo su mano en su rodilla para seguidamente levantarse de su cama, y caminar hacia la cocina, dejando a Robin solo en su cuarto. El joven asiático al estar en su cocina, se acercaría al refrigerador, abriéndolo y viendo que se encuentra, siendo recibido por la esperada sorpresa del vacío de su interior. Diría que está sorprendido, pero si es honesto, es cierto que aparte de ir a su antiguo trabajo y volver a su apartamento no ha hecho casi nada últimamente, ni siquiera comprar aunque sea un poco de mermelada. Cerraría la puerta del electrodoméstico y se acercaría a la mesa, viendo que por lo menos, todavía le queda pan de molde. Por lo menos tiene lo básico para hacer un sándwich, pero todavía le faltan más cosas, no quedándole de otra más que salir. Mark volvería a su cuarto para ir a vestirse y de paso darle a Robin la noticia. Oye, iré un rato a com. Pero el joven asiático no terminaría su frase al ver cómo el vigilante estaba de rodillas viendo su ropero. Estaba fisgoneando, era obvio. Pero no parece prestarle atención, de hecho, su mirada sigue pegada a lo que sea que esté dentro de su armario. Al acercarse, los ojos del pelinegro se abren del imprevisto. Del imprevisto que lo que estaba mirando Robin era su bolso. Aquel bolso que lleva su traje. Aquel bolso que más que albergar telas y plástico, llevan un recuerdo. Uno que Robin no debería tomarle importancia. Al menos que... No me jodas, eres invincible. La mañana se pasó volando, ha pasado una hora casi imperceptible.
Los platos y el pan bañados con mermelada ya estaban en la mesa, con ambos hombres viéndose fijamente. Tanto el vigilante como el Viltrumita tienen mucho de qué hablar, pero con pocas ideas para comenzar el tema, o al menos tener una idea concreta de qué abarcar primero. Pero de tantos segundos en silencio, Mark solo se armaría de valor para el dirigir la primera palabra. Supongo que estás como yo, ¿verdad? Depende de qué estemos hablando. ¿De las ganas de saber qué mierda está pasando, o el hecho de querer quebrarte tus perfectos dientes por no decirme que eras invincible? Lo primero. Supongo. Pero si he de ser honesto, tú no me contaste toda la verdad sobre ti, así que en teoría, podríamos decir que estamos a mano, ¿no? No es lo mismo. Pero, carajo, está bien, te contaré todo sobre ti. Supongo que ya da igual. El vigilante al decir eso solo saca su teléfono para seguidamente mostrar una imagen. Mark vería lo que muestra y definitivamente ve que el que está en ahí es él y su padre. El mismo que recuerda de su mundo. ¿Los dos fueron héroes en este mundo? Todo esto es demasiado extraño, definitivamente es algo que no comprende. Su shock sería tal que tardaría casi un minuto en poder hablar. Esos son Omni-Man y Invincible. Comenzaron con su entre comillas, carrera heroica, unos pocos meses después de todo lo que pasó con Superman. ¿En serio no te acuerdas de un carajo? Ya te dije que no soy de aquí. Por ahí sí, por ahí no. ¿A qué quieres llegar? Que quizás toda esa mierda del multiverso es invención de tu cerebro, quizás algo sucedió en medio de aquella catástrofe. ¿Catástrofe? Una que sucedió hace 3 meses en Chester City. ¿Acaso no revisas las noticias de este universo? No he tenido tiempo. Lo único que he podido hacer es revisar lo básico. Andaba demasiado tiempo en mi trabajo para juntar algo de plata. Aparte que de alguna manera, también servía para distraerme de toda esta situación. Tiempo para nada, pero sí para ligarte a una ladrona experimentada. Ja, ¿a quién engaño? Yo también haría lo mismo. El comentario de Robin sería seguido de un mordisco a su pan bañada de mermelada, le daría un bocado grande, seguido de otros 2 más, terminando el pan en poco tiempo. Dios, estaba jodidamente hambriento. Al decir eso, el vigilante solo se levantaría de su silla para seguidamente dirigirse a la ventana, causando que el asiático haga la misma acción, levantándose bruscamente. Espera, ¿qué harás? ¿No es obvio? Tengo que irme, ya te conté todo lo que sabía. Oh, y por cierto, toma. En eso, el héroe saca un sobre blanco, extendiéndoselo al pelinegro, que él se limitaría a agarrarlo y abrirlo levemente, quedándose sorprendido al ver que era un cheque, pero uno de más de $10.000. ¿Qué es esto? ¿Acaso no es obvio? Es dinero, Casanova, ni modo que sea papel para limpiarte el culo. Yo. Gracias, pero es demasiado, no sé cómo pagártelo. ¿Demasiado? Si realmente es un pequeño monto, o bueno, uno pequeño al menos para mis estándares económicos. Considéralo como una pequeña ayuda que puedo brindarte, solo debes saber administrar tu dinero y te alcanzará para un par de meses. Pero con respecto a la información de lo que te ha pasado, tendrás que descubrirlo por tu cuenta, o seguir con tu genial y para nada arriesgada idea de ir tras Immortal. En cualquier caso, te deseo suerte, Mark. Al decir eso, el vigilante sacaría una pistola a gancho, para seguidamente dispararla y salir impulsado de ahí bajo la mirada del Viltrumita. Definitivamente toda esta información que recibió fue útil. No entiende nada. De hecho, todo es aún más confuso y extraño. Pero realmente es algo. Aún así, debe continuar con su plan original, más que nada porque realmente, no es como que tenga otra cosa más que hacer. El muchacho se encuentra en su habitación, tendría algo en sus manos que es su traje, aquel que usó en su tiempo de héroe, aquel que usó en los peores y mejores momentos de su vida. Aquel con el que fue un monstruo en el pasado. Tras unos segundos, dejaría el traje en su cama, y seguidamente agarraría su máscara. En ella es que ve el reflejo de sus pecados chocándole en la cara. Todo lo malo que hizo representado en un traje, pero también es el símbolo de un cambio que puede comenzar desde ahora. Tras aquel suceso, pasarían unas horas que pasarían de la mañana en la tarde y de tarde a la noche, situándonos en las calles oscuras de Bloodhaven. La tranquilidad del ambiente contrasta con la oscuridad de la noche, dando una hermosura única. Una hermosura en el que una persona saldría de las sombras que crearon la luna y las estrellas. Una persona que llevaría consigo un traje de mallas y látex que viste en su cuerpo, cubriéndole todo su cuerpo y la máscara cubriéndole el rostro.
El hombre ve todo a su alrededor mientras se encuentra al borde de la cornisa. Hay una vista preciosa de la ciudad, una que te hace olvidar todo lo que realmente hay en las calles de cada rincón sucio y mórbido. El enmascarado mira abajo, estiraría su pie al aire, para seguidamente dejarse llevar por la gravedad para caer de aquel largo edificio. Sentía como el viento chocaba contra su cuerpo, como la adrenalina se le sube poco a poco, mientras el suelo que está abajo suyo se ve cada vez más grande desde su vista y perspectiva. Pero justo cuando el cuerpo del vigilante estaba por impactar contra el suelo, hubiera salido disparado hacia el frente, comenzando a volar como si fuera un avión Hydra dando el despegue. Su dirección sería recto mientras se eleva más alto, estando por encima de la ciudad, viéndose todo más pequeño y luminoso. Si antes la vista era de envidiar, ahora es una experiencia única que pocos pueden alcanzar. Invincible ha vuelto, la mirada recta y firme del enmascarado lo demuestra. Hoy es su primer viaje a Chicago, la ciudad en la que sería perfecto para hacer su debut. Aquella ciudad será la primera en la que comenzará con su largo viaje de redención. A la par que empieza una larga travesía para descubrir el qué mierda está pasando, sin tener idea de que será el comienzo de una de las mayores dificultades de su vida. Pero sea lo que sea que pase, está listo. Y a pesar de lo que pueda sufrir, nada lo detendrá. Chicago, la ciudad del viento. El lugar siempre estuvo marcado por una burocracia política, siendo visto para bien al crear cosas útiles como la Escuela de Pensamiento Jurídico de Chicago, a la par que también tenía su infamia por tener tanta corrupción política, sobre todo en el siglo XIX. Sitiándonos en un lugar específico, el Chase Bank, el banco más popular de toda la ciudad, era uno en el que a pesar de su importancia, no tenía la mejor seguridad, aunque bueno es un banco, no cualquiera tendría el valor de atracarlo. Pero lo importante se encontraba en las afueras del banco, viendo a un guardia de unos 40 años apoyado al lado de la entrada del lugar, cumpliendo su rutina diaria de todos los días, con la mirada baja con las ganas de dormir aunque sea unos minutos. Pero en eso, otro guardia más joven que su compañero, se acercaría a la entrada con 2 vasos de café caliente en mano. Hey Steve, no te vayas a dormir, todavía no termino tu horario de trabajo. No querrás que el jefe luego nos reclame por eso. Diría el hombre poniéndose al lado del ahora conocido como Steve, mientras él solo agarra el vaso de café, para seguidamente volver a su posición de siempre. Créeme, por cómo va el trabajo, no me sorprende que me termine durmiendo de pie. Ja. No te mentiré que si no me descontaron el salario, juro que lo intentaría. También podrías renunciar, aún eres joven. Podrías intentar de nuevo tu examen de ingreso al ejército, quizás hasta no sé, te den un buen puesto en el gobierno. No es como que me simpatice trabajar con alguien como el presidente, que dice ayudar a la gente negra, pero solo es puro marketing burocrático. Aparte, este trabajo me paga bien, me servirá para mantenerme vivo, al menos por ahora. Si tú lo dices. Pero ya dejemos de hablar de mí, ¿cómo está tu familia? La verdad bastante bien, yo y Matt pensamos en viajar a Londres. Dice el guardia para seguidamente tomar un sorbo de su vaso de café caliente, que le sirve para mantener vivo y atento su cerebro en toda la jornada laboral. Espera, ¿te irás de viaje en toda esta semana? Por 2 semanas, por sus vacaciones. El chico está obsesionado con los Beatles, quiere ir a Abbey Road, quiere visitar a Port Records, y quizás visite lugares que yo quiero ver. ¿Irán solo los dos? Por cómo se llevaban, pensé que se odiaban con la intensidad ardiente de la furia de 1000 soles. Jaja, tal vez con la de 100. Mira, para Matt ha sido difícil, ¿sabes? Pero ha logrado seguir adelante. Las cosas que hacía el chico, los robos, las drogas. ¿Cómo fue que él cambió? La pregunta de su compañero haría que Steve bajara la mirada hacia el suelo, como si recordara cada momento de aquel largo proceso que tomó demasiado tiempo. Sucede que cuando Molly y yo nos mudamos, él vivía con su padre, y era un niño incontrolable, se comportaba como un idiota, hasta llegar al punto de golpearme. Aún puedo sentir la sangre en el labio. Pero eso quedó en el pasado. Se enfrentó a sus demonios y él logró conquistarlos. Nunca he logrado algo así en mi vida. Estamos tan orgullosos de él, del hombre en el que se está convirtiendo. Quiere ir a Londres, ahorramos dinero para cumplirle su deseo. Queríamos demostrarle cuánto apreciamos todo su esfuerzo. Nunca tuve hijos, ni siquiera estuve cuando nació, no le enseñé a andar la bicicleta ni a lanzar la pelota. Pero en unos meses cuando suba al escenario y tome su diploma. Ese es mi hijo.
Steve, ¿estás bien? Si quieres voy a traer chocolate caliente para que te relajes un poco. O vamos, siempre lloras en mi hombro cuando no te aceptan una segunda cita. Pero justo en ese momento, se escucharía un temblor, uno que haría que los dos se pongan alerta tumbando sus cafés. Pero antes de que siquiera puedan preguntar qué está pasando, un cráter se crearía rápidamente en el suelo, emanando un aura expansiva que los empuja, haciendo que se estrellen contra la pared y caigan al suelo. Mientras que de aquella gran grieta, saldría una mano azul, en el que se vería cómo emergen dos hombres enormes, calvos y de color azul. Eran los gemelos Mauler, que tenían consigo dos armas avanzadas en sus hombros, mientras uno de los hombres vería el banco con cierto escepticismo. Deberíamos estar dentro del banco, no vuelvo a hacer caso a los cálculos de un clon. No soy un... Ay. Ambos hombres de color azul, hubieran entrado en el banco con sus armas, sin dejar a nadie reaccionar, apuntando a las personas que solo gritaban mientras levantaban las manos por instinto, sin ninguna idea de qué hacer en esta clase de situaciones, solo rezando en un temeroso silencio por sus vidas. Todos relájense, solo vinimos por el dinero del lugar y luego nos iremos. Clon, ocúpate del dinero, yo me ocupo de vigilar la entrada. Porque debería recibir órdenes tuyas. Yo soy el original. Cierra el hocico y haz lo que te digo, o llegar a la policía y nos complicarán las cosas. A pesar de la molestia del doble, sabe que su homólogo tiene razón, si no hace nada, las cosas serán más molestas para ellos, y no es como que esté de humor para aguantar que hayan balas que le reboten en la cara. Al final solo se limitaría a seguir órdenes, yendo con uno de los recepcionistas de la caja para terminar esto de una maldita vez. Oye amigo, ¿serías tan amable de retirar todo el dinero por nosotros? Yo no. No puedo. Ahí es donde te equivocas, claro que puedes. Solo toca ver si podrás por las buenas, o por las malas. Las palabras del Mauler eran una amenaza a plena luz sin ningún tipo de endulzamiento o rodeo, que prometía más de lo que el pobre hombre podría imaginar. Causando que el hombre solo agache la mirada y se limite a hacer caso, yéndose a la compuerta del banco para retirar el dinero que le pide el superhumano. ¿Lo ves? No era tan Un golpe y algo chocando fue lo que se escuchó, llamando la atención del otro Mauler. ¿Qué demonios? Ambos han salido volando, estrellándose contra el pavimento de las calles, creando una fisura notable llena de escombros que ambos hermanos se levantarían poco a poco. Mientras arriba de ambos hombres, descendería un hombre corpulento, con un traje de látex azul con rasgos amarillos y rayas blancas, con una mirada fría y marcada de décadas de vida, más de las que un humano normal podría experimentar en toda su existencia. Era el héroe inmortal, que ha operado últimamente en cada rincón de Chicago estos últimos meses, a pesar de que no es el único lugar que frecuenta. Ambos hermanos verían al héroe con el ceño fruncido, y con el agarre de sus armas haciéndose cada vez más fuerte. Oh genial, eres tú. No te cansas de perjudicar nuestros planes. No nos has capturado en toda nuestra estadía en Chicago, ¿qué te hace pensar que esta vez será distinto? Inmortal no reacciona, solo los observa mientras desciende poco a poco, como si fuera un mártir cayendo del cielo, hasta que finalmente sus pies llegan a tener contacto con el suelo. Ríndanse ahora. El tono de Inmortal es firme y directo, una advertencia que hace más por costumbre que por una verdadera certeza de que ganará, poniéndose en guardia. Los Mauler solo se verían por unos segundos, para luego asentir y ver a Inmortal. Uno de ellos con su arma en mano, jalaría el gatillo, dándole al héroe que solo cruzaría sus brazos en X para que no lo dañe mucho el impacto. Al impactar contra él, Inmortal sería empujado mientras hace presión con sus pies, dañando el suelo por la fuerza que causa el rayo y la resistencia del hombre. Pero eso no lo frenaría, haciendo un movimiento brusco con sus brazos, causando que el láser ya no le impacte, para seguidamente cargar un impulso y volar rápidamente en la dirección de ambos hermanos. Le disparan todo lo que pueden, pero el hombre inmortal esquiva los rayos antes que lo impacten nuevamente, llegando a estar frente a ambos, dándole un golpe en la mejilla a uno de ellos para seguidamente esquivar un golpe dirigido hacia él con la culata del arma y darle un rodillazo en el abdomen al otro, causando que suelte el arma.
pero sin previo aviso, comenzarían a agarrar desde el cuello al hombre inmortal con mucha presión, inmovilizándolo tratando de liberarse de esta situación, pero sería golpeado repetidamente con la culata del arma del otro Mauler, dándole en la nariz con toda su fuerza, queriendo derribar al héroe, pero él no cede, causando que por pura adrenalina, le dé un codazo demasiado fuerte y certero al Mauler que lo sujeta, haciendo que lo suelte por el dolor, aprovechando el inmortal para darle un golpe fuerte en la cara que lo mandaría a volar junto a su arma, para luego agarrar el arma del clon con ambas manos tratando de quitársela, forcejeando ambos no solo por la posesión del arma, sino por el control de la situación. Pero de repente, un rayo impactaría contra Inmortal, mandándolo a estrellarse contra una pared, siendo el causante el otro Mauler que a pesar de los daños, seguía teniendo su arma. El héroe se levanta de los escombros con algo de dificultad, viendo como ambos gemelos le apuntan con sus armas estando lejos del otro, siendo ahora más difícil para Inmortal, pero no por eso se detendrá, haciendo que se ponga en guardia nuevamente, y vuele en la dirección de uno para continuar la batalla. Mientras en el suelo afuera del banco, los cuerpos tirados de Steve y su compañero están en el suelo, abatidos, pero vivos. Steve sería el primero en recuperar la consciencia, se levantaría poco a poco del suelo, reincorporándose mientras se toca la frente. Pero en unos pocos centímetros del cuerpo de su compañero en el suelo sin reincorporarse, pero dando algunos quejidos en señal de que sigue vivo. Steve da gracias a Dios de que todavía respire, arrastrándolo dentro del banco para ponerlo a salvo, y seguidamente coger su arma y salir para supervisar qué demonios está pasando. Al salir, vería los destrozos, el como Inmortal les hace frente a esas dos bestias llenas de músculo y armamento que no debería ser posible su existencia en esta época. Era una batalla demasiado reñida, pero al mismo tiempo que ambos gemelos llevan ventaja, como si realmente el héroe a pesar de la complicación, no sería algo que los termine perjudicando a largo plazo. El guardia se queda quieto en la puerta, pensaba volver a entrar, pero justo ve que uno de los rayos de los gemelos terminó dándole a la superficie de lo alto de un edificio, en el que abajo había una joven de unos 20 años aproximadamente, que al ver cómo del edificio salen escombros, ella corre lo más rápido posible para que los escombros no le den, llegando a arrojarse al suelo cuando sentía que las fuerzas no le alcanzaban para correr más, haciendo que los escombros caigan encima de la mujer, pero por suerte o por desgracia, solo la cubrió de la cadera a abajo. No está muerta, pero tampoco se puede mover, si se quedaba ahí, las probabilidades de que sea una víctima colateral eran altas. Steve sabe que es una mala idea ayudar, si lo hace, es probable que muera en el intento. Pero al mismo tiempo su inconsciente no le permite pensar mucho en las consecuencias, su cerebro solo recibe un subidón de adrenalina y corre en el campo de peligro, guiado únicamente por el impulso de su cuerpo y el pánico de su corazón, dos sentimientos que se potencian en momentos de alto riesgo como el que está viviendo. En un minuto Steve llega a la escena, arrodillándose para ver a la víctima. Por favor ayúdame, no quiero morir, no quiero morir. Tranquilízate, en eso estoy. Steve solo agarra los escombros y los aparta con dificultad, con demasiado pesar. El esfuerzo de la acción está reflejado en el sudor que se desliza por su frente, pero eso no lo detendría, no ahora. Mientras en el campo de batalla, Inmortal esquiva cada rayo volando en el aire, con una rectitud firme y la velocidad necesaria para que nada le detenga, intentando usar el cerebro mientras evita todo lo posible el ser dañado si es que quiere ganar. Inmortal esquivaría otro de muchos rayos que le lanzaron, pareciera algo insignificante y sin importancia. Pero aquel rayo sin saberlo, hubiera impactado contra un edificio, uno que haría que un gran pedazo de la estructura se desprenda del lugar, cayendo directo hacia Steve y la mujer bajo los ojos del héroe. ¡No! El hombre inmortal volaría lo más rápido posible para evitar la tragedia, estando lo suficientemente desconcentrado como para que un rayo le termine dando, y lo mande a estrellarse a otro lugar. Steve escucha el como algo se acerca, por puro instinto ve arriba suyo, viendo como una enorme estructura está a nada de impactar contra él. No llora, no grita, nada, solo tiene sus ojos bien abiertos como platos, con todo pasando a cámara lenta, su vida pasa a sus ojos en una velocidad que ningún teléfono podría procesar, al igual que no le da el tiempo para aceptar su destino. Por instinto, Steve cerró sus ojos, pensó que era el fin pero no siente nada, solo escucha la voz de alguien que le habla. «Oye, ¿estás bien?»
Al escuchar ese tono preocupado y calmado, poco a poco el guardia abriría sus párpados. Al abrirlos, ve que tanto él como la mujer están a salvo y fuera de todo peligro, a salvo en otra parte de la zona, como si algo los hubiera sacado a gran velocidad. Y al ver de quién se trataba, se quedó estático. Oh Dios mío. ¿Acaso eres? Mira, no hay tiempo para rodeos, llévate a la chica y pónganse a salvo, ahora. Claro. El guardia no lo piensa dos veces, agarrando a la chica apoyándola en su hombro y corriendo lo más rápido que puede al banco en el que trabajo para ponerse a salvo. Mientras Invincible solo observa a los hermanos Mauler, mientras estos lo observan atentamente. ¿Quién eres tú? ¿Acaso no es obvio, idiota? Es el compañero de Omni-Man, Invincible. Esperen un momento, no quiero pelear, podrían rendirse y entregarse para luego hablar pacíficamente. ¿Que nos rindamos? ¿Quién te crees? ¿Nos estás llamando débiles? Ahora tengo más ganas de partirte la cara. Incluso antes de que Mark siquiera pudiera seguir hablando, los Mauler le disparan al Viltrumita, estando este obligado a reaccionar, volando y esquivando cada disparo de ambos gemelos. Invincible era más ágil y reactivo, rápidamente se pone atrás de un auto, lo agarra, alzándolo para seguidamente arrojárselo con fuerza hacia uno de los hermanos Mauler. El hombre azul ve como el auto se acerca a su posición a gran velocidad, intentando correr, pero siendo un acto inútil al vehículo, impactarle sin ningún tipo de piedad. El Viltrumita aprovecha para acercarse al otro Mauler, causando que este le dispare como loco aun cuando el Viltrumita lo esquiva sin mucho problema, llegando a él para agarrarle su arma. Parecía que iban a forcejear los dos, pero el Viltrumita haciendo más fuerza, hubiera destruido el arma del Mauler con ambas manos bajo la mirada sorprendida del hombre azul, dándole un golpe certero en la cara sin dar tiempo a reaccionar, mandándolo a volar y estrellarse contra una pared. A pesar del daño recibido, el Mauler hubiera resurgido de los escombros, mostrando al hombre azul con una mirada fija y dominada por la furia. Bien, mi turno. El Mauler no tardaría en actuar, correría rápidamente en la dirección del Viltrumita, con este último estar esperando que se acerque, dándole un golpe tan directo que le sorprende ver que el superhumano lo esquiva, y no solo eso, sino que también le agarra del brazo, para jalarlo y sin previo aviso le agarra del cuello, estampándolo duramente contra el suelo de concreto, creando una grieta en medio de la calle, aturdiendo a Invincible los segundos suficientes como para que el Mauler le golpee en la cara no solo una, ni dos, ni tres veces. Fueron las necesarias para dejarlo tan aturdido, con moretones en el rostro y la máscara un poco rota, para seguidamente lanzarlo lejos al Viltrumita, para que este se estrelle contra un autobús que estaba en la cuadra. Mark estaba algo dañado, pero igual se levantaría de los escombros, y se reincorporaría débilmente, estaría por ir a atacar al Mauler, pero un rayo lo ataca por sorpresa, viniendo del otro gemelo con el objetivo no de derrotarlo, sino de distraerlo. La embestida que sufrió Mark por parte de su anterior adversario haría que ni siquiera forcejee para liberarse, estampándolo contra la pared de un edificio, causando que al estar ahí, sea golpeado por ambos, sin ni siquiera poder reaccionar, aprovechaban su estado de vulnerabilidad y aturdimiento para destrozarlo, hacerlo polvo, o si es posible, reducirlo a átomos. Mark solo podía recibir los golpes, luchando para no cerrar sus ojos, cubriéndose la cara a duras penas con ambos brazos mientras poco a poco se desploma en el suelo, solo sirviendo para que el daño recibido sea poco, o bueno, poco comparado a si no se cubre. La golpiza que ocurre es brutal, parecería que pronto acabarían con el héroe, o eso pasaría si no fuera porque el Mauler que no tiene el arma, recibiría un golpe directo en la mejilla que lo mandaría a volar, distrayendo al clon. ¿Pero qué? Sería interrumpido al sentir cómo le tratan de arrebatar el arma, siendo el mismo inmortal que había vuelto, no solo para ayudar, sino para cobrarse su segundo round con ambos gemelos. El Mauler solo forcejearía, no dejándosela fácil al héroe inmortal, pero este tras unos segundos, le daría un rodillazo en el abdomen, uno tan fuerte y contundente que le hizo soltar el arma, finalmente estando en las manos del héroe, que en un rápido movimiento, lo levanta y lo estrellaría contra su rodilla, partiéndolo en dos y destruyéndolo. El Mauler solo lo observa, no tiene más que hacer más que correr y atacarle, intentando embestirlo, pero Immortal se resiste, haciendo que ambos choquen, teniendo un duelo de fuerza entre los dos, decidiendo a través de la dominación quién sometería al otro, siendo la firma de sus esfuerzos las pequeñas grietas que se formaban debajo de sus pies.
El héroe, guiado por sus instintos más primitivos, además del cansancio físico y mental que toda esta batalla le está causando, con su mano, agarraría la garganta del superhumano, forzando su agarre, apretando con fuerza, dando más presión en el fruto de Adán de su contrincante. El Mauler sigue forcejeando, lo intenta, pero el aire se le escapa al igual que su fuerza, siente cada vez más dificultad, no puede más, en serio, no puede. La táctica del héroe causa que el criminal afloje la fuerza, siendo aprovechado por el inmortal para rápidamente llevarlo lejos aún agarrándolo del cuello, arrastrándolo por la calle para dañarlo y mostrar quién es el que domina ahora. Mientras tanto, Invincible se reincorpora poco a poco del suelo. Sus músculos y sus huesos le duelen, los oídos le transmiten una estática casi infernal y su vista está borrosa, se mantiene consciente de milagro, mientras poco a poco recupera sus 5 sentidos. Mientras su vista poco a poco vuelve a la normalidad, el Viltrumita visualiza al Mauler que fue lanzado apartando un auto que lo cubría. El Viltrumita solo respira harto, sus ojos se clavan en el superhumano, su latido se acelera, su pulso se altera, y su mirada se frunce, el cerebro de Mark solo siente la adrenalina llegándole, dejándose llevar por algo salvaje, más primitivo, no hay nada de los anhelos de justicia y redención en él, al menos no en estos momentos. Causando que Mark estaría en la calle, arrodillado, transpirando pesadamente, su cuerpo está lleno de sangre y suciedad, pero él no está dañado, o al menos, no tanto como para que toda esa sangre sea de él. Pero la cosa cambia al ver qué hay atrás suyo. Sí. Era el Mauler. Aquel que Mark atacó al sentir esa sensación extraña. Estaba demasiado hecho mierda, era una miseria hecha de carne azul. El Viltrumita queda expectante de aquel escenario. Él no pudo hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué mierda lo haría? Se supone que él lo prometió que jamás lo volvería a hacer, se supone que debe aspirar a más, no a rebajarse a ser como era antes, no a ser un monstruo. Todos aquellos prejuicios son acompañados de las miradas de los civiles que están en la zona. Sus miradas demuestran una fusión de emociones que apenas pueden contener, el pánico, el shock, la angustia y el miedo. Todas esas emociones se centran en miradas que ven a una única persona, a Invincible. La frustración es demasiada, Mark se agarra la cabeza, como si sintiera ganas de gritar, de estallar, de que su cabeza no puede soportar lo que está pasando. Y lo que pasa es que impulsado por toda la emoción acumulada o por mero instinto, se vaya de ahí impulsado de un vuelo que lo llevaría lejos de la escena, sin ningún destino claro. Todos lo observan al Viltrumita, viendo cómo se va. Pero sobre todo, Inmortal ve cómo el Viltrumita se va. Las calles de Chicago estaban adornadas por el cielo oscuro de la noche y la luz brillante de la luna, mientras en un edificio, estaría sentado en una cornisa el Viltrumita, tenía la mirada baja y los pies colgando en el aire. Sus manos agarraban su máscara, siendo lo único que pudiera anclarlo a la realidad en la que se encuentra, como si el resto de situaciones solo lo desconectaran del mundo real, como si en lo único que puede pensar es que todo está en una especie de parálisis. Para él, esos momentos más que de reflexión, es una cuestión inconsciente que se refleja en su silencio y el tacto de su pulgar deslizante hacia su máscara. Es el primer día de vuelta como Invincible, el primer puto día y todo se fue al carajo, dio una primera impresión horrible, se dejó llevar por su oscuridad interior, algo que él sabe que podría controlar, que podría evitar que salga, pero fue tan débil e impulsivo y solo dejó que pasara. Como héroe apesta ahora y siente que lo hará siempre. Las inseguridades del chico solo van en aumento, se ve reflejado en la frustración en su rostro y la fuerza del agarre de sus manos, como si quisiera romper la máscara y dejar su camino a medias, como si en el primer paso para empezar de nuevo, quisiera tirar la toalla. Eso es realmente patético. Lo sabe. Lo sabe más que nadie. Dios, no podría estar ahora mismo en peor contexto, solo queda como alguien voluble, definitivamente. Definitivamente hoy no fue su mejor día. El Viltrumita sabe que es mejor calmarse, deja la máscara a un lado y se estruja la frente para tratar de relajarse forzosamente, es lo mínimo que puede hacer para por lo menos lograr algo en su rota mente. Pero en eso, su celular comenzaría a sonar, lo estarían llamando. El Viltrumita al ver de quién se trataba, ve que era Holly Robinson. Al darse cuenta de eso, el Viltrumita hubiera aceptado la llamada, poniendo el teléfono en su oído. Hola. Hey Mark, ¿cómo estás? Te estuve llamando y no has contestado, o al menos no hasta ahora. Ups, perdón por no contestar, es que me pasaron algunas cosas personales.
Además, que estuve buscando trabajo en todo el día, tú ya sabes, para al menos ganar algo de dinero. Así que la vida de bartender ya no te apasiona. ¿En serio piensas que solo sé servir bebidas en barras? Oh Dios, me hace sentir mal, voy a morirme en un mar de lágrimas. Ay, ajá. Oh, cierto, antes de que se me olvide, te cuento que estoy alistándome para un viaje. ¿Un viaje? Sí, uno de negocios, ya sabes, asuntos que me meterían con los trajeados de color azul. De hecho, te lo comunico porque luego destruir este teléfono, por ahí me terminarían rastreando. ¿Lo dices en serio? Sí, pero hey, igual estaré en contacto contigo, me las sé arreglar para contactarte de vez en cuando. Vaya, me siento halagado, supongo. Jaja, tranquilo. Te debo el culo, me salvaste del pajarraco. Aunque aún me pregunto cómo te libraste de él. Oh, eso, digamos que se entretuvo con otros matones, ya sabes, habían tantos para escoger. Ya veo. Esto, sí. Por cierto, ¿dónde vas a viajar? Oh, sí, cierto que hablaba de eso. Iré a Star City, la ciudad del arte. ¿Es Star City? El pelinegro balbucea con sorpresa, como si no se esperara nada que su destino fuera un lugar clave para armar el rompecabezas. Sí. Creo que ya sabes todo lo relacionado al tema de lo que pasó ahí, ¿verdad? No, no todos. ¿Me podrías decir qué fue lo que pasó exactamente? Preguntaría el pelinegro mientras la pelirroja se quedaría callada por unos segundos que parecían mortales, como si de manera inconsciente tuviera una bomba que está a nada de soltar, hasta que finalmente la puso a estallar. Lo que pasó ahí fue una tragedia. Los causantes fueron héroes nuevos, Omni-Man e Invincible. Nadie sabe el por qué, pero ambos estaban luchando. En esos momentos nadie entendía nada, es más, ni siquiera tenían tiempo de analizarlo, y cuando lo intentaban, sin darse cuenta, un cuerpo que pesa lo mismo que el de un tanque les impactó y les destroza cada tejido de lo que se le llamaba cuerpo. Todo lo dicho por Holly, es algo que Mark solo se limitaría a escuchar, no tiene palabras para describir ahora mismo el cómo se siente, solo teniendo el peso de cómo le recorre algo oscuro y resbaloso por su espalda, no es algo físico, sino algo más incómodo y amargo, la ansiedad. La ansiedad de no comprender nada, todo esto solo es un maldito laberinto en el que siente que no tiene fin, estando en un universo que no es suyo, y viendo lo débil que es este cuerpo, incluso siente que ni siquiera es el suyo, sino el de otra persona, o mejor dicho, de la persona quien se supone que debería estar viviendo lo que él está haciendo en estos momentos, y si es así entonces, ¿qué demonios le pasó a su otro yo? ¿Acaso lo asesinó? Toda la información recibida y cuestionamientos que se hacía en su mente, le cae de golpe como si fuera una gota de agua caliente. Algo simple pero preciso, directo y efectivo. Su desconcierto haría que se tardara en responder, casi perdiendo todo contacto con la realidad, ni siquiera la voz de Holly llamándole la atención sirve para sacarlo del cielo y ponerle los pies en la tierra, hasta que... ¿Eh? ¿Pero qué? Oh. Por Dios. La presencia de Inmortal fue algo que el pelinegro no se esperaba, su expresión de sorpresa lo dice todo. Mark. Hola. ¿Estás ahí? Sí, te hablo más tarde, nos vemos. Al decir eso, el pelinegro colgaría rápidamente su teléfono para seguidamente verlo a él, el héroe inmortal que estuvo buscando está volando al frente suyo, con los brazos cruzados y esa expresión sería que le suma imponencia. Mark lo vería por unos segundos, sin poder creer que esté aquí, apenas pudiendo balbucear. Inmortal. No esperaba verte aquí. Diría el Viltrumita esperando una palabra de Inmortal, pero nada. El héroe se quedaría callado, quieto e inmóvil. Lo único que hace es verlo fijamente, como si lo analizara en todo momento. Pero el Inmortal en un tiempo aproximado de 30 segundos, es que sus labios se comenzarían a mover. Vendrás conmigo ahora. Las palabras del héroe eran directas y sin rodeos, dejando sus intenciones más que claras. ¿Eh? ¿Por qué? Tú sabes el por qué. No hacía falta que adivine, el Viltrumita sabe a dónde va todo este asunto, un asunto que él tiene todo y nada que ver a la vez. Escúchame. Yo no tuve nada que ver con eso, lo sé, y si realmente yo causé eso, te puedo jurar que no recuerdo nada. Eso no tiene sentido, porque debería creerte. ¿Y yo por qué debería mentirte?
Mira, entiendo que parece que no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero ni siquiera recuerdo dónde vivo, es más, ni siquiera sé dónde demonios está Star City. El pelinegro se quedaría callado unos segundos con la mirada baja, tratando de tranquilizarse poco a poco para llegar a un acuerdo con el héroe. ¿Quieres que colabore? Quiero saber si sabes dónde está mi casa, quiero ver si al menos así recuerdo algo. Por favor. El Viltrumuta lo dice con un tono de súplica, solo queriendo al menos ver si hay una oportunidad de vernos su hogar, no el donde creció, sino verla. Verla a ella otra vez. El héroe inmortal lo estaría viendo, evalúa la situación, y solo hace lo que le parece lógico con la información que él tiene. La ciudad de Star City me sorprendió saber todo lo que se reportó ahí, no solo por lo que pasó, sino por destruir el lugar que ha sido su hogar. Tu hogar. Las palabras del héroe inmortal hacen que el Viltrumita solo reaccione con impresión, ¿su hogar? ¿Ahí es donde ocurrió todo? Entonces eso significa que... Llévame ahí, rápido. Exige el Viltrumita mientras se levanta con prisa, el héroe inmortal lo mira por unos segundos, realmente de ser por él, lo hubiera llevado directamente a su objetivo a la fuerza. Pero sabe que el pelinegro no es cualquier hombre, Invincible sigue teniendo una fuerza como el de su padre, y él una resistencia 100 veces menor, o quizás más. En cualquier caso ya no importa, él recibió órdenes de traerlo, sin importar el cómo. Causando que su única reacción sea alejarse del lugar poco a poco, siendo una invitación silenciosa de que lo siga. El Viltrumita sin perder el tiempo seguiría al hombre de 1000 eras sin pensar en nada más que solo en un momento que todo cambió, que desde ese preciso instante. Ya nada fue lo mismo. Espero que te guste tu traje, Mark.